El Partido Demócrata está utilizando la imagen de políticos muertos para ganar elecciones. El sistema político de los Estados Unidos se ha derrumbado, y las recientes elecciones en Pensilvania lo demostraron cuando la gente votó por un senador que había muerto un mes antes. La elección del fallecido senador Tony DeLuca para otro mandato fue un hecho espeluznante, que los demócratas intentaron hacer ver como un acto heroico. El demócrata de Pensilvania ganó en una victoria aplastante a pesar de que él está muerto. Tony DeLuca, quien representó a Pittsburgh suburbios durante 39 años, murió el último mes de cáncer, pero su nombre todavía estaba en la boleta. ¿Te imaginas ir a votar y encontrar el rostro de un político fallecido en la boleta? Pensarás que se trata de una película de terror, pero es la realidad de los Estados Unidos, donde un día ves en las noticias que el Partido Demócrata usa la imagen de personas muertas y dementes para asegurar su poder. ¿Por qué el Partido Demócrata está postulando a políticos muertos? ¿Cuál es su verdadero plan detrás de esa estrategia? ¿Cuál es la oscura verdad detrás de Joe Biden y el senador John Fetterman? Quédate viendo este video donde encontrarás toda la información que necesitas para descubrir quién controla verdaderamente a los políticos estadounidenses. El panorama político estadounidense a menudo se describe como un sistema bipartidista, con el Partido Demócrata y el Partido Republicano dominando el país. Si bien esto puede parecer una perspectiva muy simple, nadie puede negar que estos partidos tienen un inmenso poder sobre la política de los Estados Unidos. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los valores y principios que guían a estos partidos? No es ningún secreto que los partidos políticos tienen sus propias estructuras internas y mecanismos para seleccionar candidatos. En muchos casos, estas decisiones se toman a puerta cerrada, con poca transparencia o aportes del público en general. Esto ha hecho que los votantes se sientan cada vez más desilusionados, sintiendo que sus voces son ignoradas en la política. Además, la tendencia de los partidos políticos a seleccionar políticos títeres que están al borde del colapso es demasiado preocupante. Estos candidatos a menudo no tienen las competencias ni la capacidad para gobernar y servir eficazmente a los intereses de los estadounidenses. En cambio, trabajan para cumplir con los caprichos de los líderes de sus partidos, obligados a favorecer a todo costo al partido, incluso si el partido ignora las necesidades y deseos de los votantes. Es necesario examinar las consecuencias de esta tendencia para el futuro de la democracia en Estados Unidos. Hay que comprender mejor la agenda oculta y los principios que guían a los partidos políticos de Estados Unidos en una situación insostenible que trae el auge de los títeres políticos. Una democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo puede elegir a su líder, quien luego tendrá la responsabilidad de abordar las preocupaciones de la nación. Sin embargo, en Estados Unidos, la democracia representativa parece estar en declive. Un ejemplo de ello es la reelección del demócrata Tony DeLuca a la Cámara de Representantes del estado de Pensilvania, a pesar de su fallecimiento antes de las elecciones. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Este fue un suceso asombroso, ya que DeLuca obtuvo más del 85% de los votos, lo que llevó a una situación vergonzosa para los demócratas de Pensilvania. Aunque eran conscientes de que seleccionar a un candidato fallecido como su representante iba en contra de los ideales de una sociedad democrática, siguieron adelante con la decisión, violando los valores democráticos. La victoria de DeLuca significó que la silla permanecería vacante y había que anunciar una nueva fecha para una elección especial. Esto llevaría a perder el tiempo y los recursos del gobierno. En vez de mostrarse avergonzados, los demócratas de Pensilvania parecían estar orgullosos de su logro y emitieron un comunicado de prensa afirmando que si bien estaban profundamente entristecidos por la muerte de Tony DeLuca, estaban orgullosos de ver que los votantes habían mostrado su confianza inquebrantable en él y su dedicación a los principios democráticos al elegirlo póstumamente. Este mensaje de los demócratas no estaba en línea con los principios de la democracia, sino que daba la impresión de que elegir a un candidato que no puede representar a sus electores no es una violación de los valores democráticos, sino que todo lo contrario. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que pasa algo tan extraño en Pensilvania.
En otro caso, John Fetterman, que se postulaba para el Senado en el estado, sufrió un derrame cerebral unas semanas antes de las elecciones, dejándolo incapaz de comunicarse eficazmente. A pesar de su delicado estado de salud, los líderes del Partido Demócrata siguieron apoyando la candidatura de Fetterman. Sus limitaciones físicas fueron evidentes en su campaña y también plantearon preocupaciones sobre su capacidad para desempeñar los deberes de un senador. Fetterman rara vez fue visto en público, y en su última aparición se le preguntó sobre sus cualidades para ser senador. Le dieron solo 1 minuto para responder a la pregunta, pero desafortunadamente ni siquiera pudo hablar coherentemente, tartamudeando y murmurando palabras incomprensibles. También se le preguntó sobre su postura sobre el petróleo y otras crisis energéticas que afectan al estado, pero tampoco pudo responder de buena manera. El público estaba aterrado por su actuación, menos los demócratas en Pensilvania, que no parecían preocupados en lo más mínimo por la incapacidad de su candidato para comunicarse. Durante este tiempo, la esposa de Fetterman hizo una declaración en la que habló sobre las dificultades para cuidar a su esposo después de su derrame cerebral. Sin embargo, su declaración fue considerada ofensiva por muchas personas, ya que no es culpa de Fetterman que sufriera ese derrame y que podría pasarle a cualquiera. A pesar de esta controversia, los demócratas siguieron apoyando a Fetterman y finalmente fue elegido para el Senado. Pero Fetterman no es el único político estadounidense con estos comportamientos, ya que Joe Biden también ha sido visto en algunos momentos embarazosos en público. Durante uno de sus discursos, Biden olvidó el nombre del estado en el que se encontraba y dijo el nombre equivocado frente a una gran audiencia. En otra ocasión confundió a su hermana con su esposa. Ha hecho muchas declaraciones incoherentes y extrañas, lo que lleva a algunas personas a creer que depende de las inyecciones de anfetaminas para mantenerse parcialmente lúcido. Estos eventos llevaron a algunos a especular que Biden no podría postularse en las elecciones primarias del 2020. Sin embargo, subestimaron cuánto había evolucionado el Partido Demócrata. La campaña de Biden no fue sobre él, porque el político había pasado a ser irrelevante. La principal preocupación para los demócratas era conseguir la oficina. Simplemente querían ganar las elecciones y conseguir el control. Otro evento reciente desenmascaró las verdaderas intenciones del Partido Demócrata. Dianna Feinstein, quien ha sido senadora de California durante más de 30 años, aparentemente fue jubilada por su propio personal sin su conocimiento o consentimiento. Este incidente sugiere que algunos individuos dentro del partido consideran que mantener el escaño es más importante que la voluntad y los deseos del senador que lo ocupa. Durante la discusión en la que Feinstein aclaró que no estaba al tanto de su jubilación, le preguntó a su personal al respecto. Sorprendentemente, le dijeron que habían emitido la declaración en su nombre, sin su consentimiento. Es preocupante ver a un miembro del personal decidir el destino de un senador sin su consentimiento. Feinstein, quien anteriormente ocupó un puesto en el Comité de Inteligencia dentro del Senado de los Estados Unidos, parece no haber cumplido con las expectativas establecidas por el electorado. A pesar de haber sido elegida por los votantes, parece que no reconoció adecuadamente las necesidades de su partido. Esto es algo muy preocupante. La situación de la senadora reveló que los senadores estadounidenses no tienen autonomía. Sugiere que estos funcionarios efectos pueden ser solo peones en un juego político más amplio, actuando bajo la dirección de fuerzas externas. Esto es alarmante dentro del Partido Demócrata, donde parece que los representantes no pueden ser valorados como individuos, sino más bien como medios para un fin. Lamentablemente, esto es indicativo de cómo opera la política en Washington, donde la democracia representativa parece no importar en lo absoluto. La carrera política de John Fetterman ha preocupado a muchos estadounidenses. Desde que llegó a Washington ha experimentado un colapso mental severo, por lo que ha sido hospitalizado en un pabellón psiquiátrico. Si bien es importante desearle lo mejor a Fetterman y orar por su recuperación, su estado de salud genera dudas sobre las intenciones potencialmente criminales y las acciones negligentes de su partido. Parece que estaban más preocupados por ocupar un asiento del Senado en vez del bienestar de Fetterman, que es una muestra desalentadora de insensibilidad hacia un ser humano.
Hace pocas semanas, un importante canal de noticias estadounidenses informó que los senadores Bob Casey y John Fetterman de Pensilvania habían colaborado con un grupo bipartidista de senadores para presentar una legislación que busca evitar futuros descarrilamientos de trenes de carga, como el que ocurrió en East Palestine, en Ohio, hace poco. No está claro cómo Fetterman pudo copatrocinar esta legislación dado su delicado estado de salud, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de su participación y la medida en que puede llevar a cabo sus deberes como senador. El hecho de que, según los informes, esté involucrado en el desarrollo de legislación para prevenir futuros descarrilamientos de trenes es desconcertante y ha dejado a muchos estadounidenses preguntándose si de verdad Fetterman pudo trabajar en esa legislación o no. A pesar de estas preocupaciones, el jefe de personal de Fetterman, Adam Janelson, ha estado bloqueando a los usuarios de las redes sociales que intentan hacer preguntas sobre el papel de Fetterman en el proceso legislativo. La falta de transparencia y rendición de cuentas con respecto a la condición y participación de Fetterman en asuntos legislativos es sospechosa y resalta la necesidad de una mayor transparencia en el sistema político. Stephen Miller, ex miembro de la Casa Blanca, recientemente le preguntó a Adam Janelson en Twitter sobre quién estaba firmando e introduciendo legislaciones desde la oficina de Fetterman, mientras él recibía tratamiento médico. En lugar de dar una respuesta satisfactoria, Janelson prefirió bloquear a Miller, evitando así cualquier investigación adicional sobre el asunto. Este tipo de comportamiento solo crea un escenario aún más sospechoso sobre la transparencia y la responsabilidad del sistema político. Es esencial que los funcionarios rindan cuentas de sus acciones y que el público reciba información clara y precisa sobre sus representantes. El problema en cuestión no es el propio Fetterman, sino más bien las estructuras sociales que permiten a las personas con problemas graves de salud mental ocupar posiciones de poder e influencia. Elevar a esas personas a posiciones de autoridad sin asegurarse de que tengan el apoyo y los recursos necesarios solo llevará al país al desastre. Una sociedad que funcione bien debe priorizar a los individuos con el más alto grado de sabiduría, inteligencia, cordura, previsión y autocontrol emocional para posiciones de liderazgo. Tales individuos deben ser competentes, capaces y tener la capacidad de cumplir con sus deberes y responsabilidades de manera efectiva. Es bastante cuestionable que John Fetterman, que está recibiendo tratamiento psiquiátrico, redacte una legislación desde su cama de hospital. La idea de nombrar a una persona mentalmente enferma para una posición de poder no solo es errónea, sino también peligrosa para el pueblo estadounidense. Tal perspectiva no es empoderadora, sino más bien grotesca y contraproducente. Es una tendencia preocupante que refleja la normalización de las enfermedades mentales en la sociedad. Al aceptar tales nombramientos como la nueva norma, los estadounidenses corren el riesgo de perder de vista la necesidad de líderes que poseen la claridad mental y estabilidad emocional necesarias para gobernar de manera efectiva. Adam Carolla, el presentador del podcast de comedia The Adam Carolla Show, recientemente compartió sus puntos de vista sobre los líderes no aptos e incompetentes en Estados Unidos durante un programa de televisión en vivo. Carolla comentó que parece que los estándares para el liderazgo se han invertido y que las personas más locas, menos competentes y menos calificadas ahora se están convirtiendo en líderes del pueblo de los Estados Unidos de ahora. Si un estadounidense saliera a su ciudad y sugiriera a una persona del mismo calibre que Biden, Kamala Harris, Feinstein, Fetterman o Pete Buttigieg para entrenar a su equipo de fútbol de la escuela secundaria, probablemente se reirían de ellos. Esto ilustra la incompetencia de estos líderes, que ni siquiera estarían calificados para dirigir un equipo de fútbol escolar, y mucho menos a todo el país. Sin embargo, estos individuos deficientes son los que dirigen el gobierno. Si bien hay personas de diferentes cualidades en Estados Unidos, la Casa Blanca desafortunadamente está llena de personas de menor aptitud. Se contrata a un entrenador de fútbol en función de sus atributos físicos, color de piel y apariencia en lugar de sus habilidades. Entonces el equipo está destinado a fallar en poco tiempo. El mismo principio se aplica a los líderes en el gobierno. Ellos deben elegirse en función del mérito y la capacidad,
en lugar de características superficiales. Es preocupante que las personas con baja aptitud estén ocupando desproporcionadamente posiciones de poder en el Congreso. Recientemente, estas mismas personas aprobaron una ley que requería que las ligas deportivas de la NBA y la NFL se adhieran a los mismos estándares de contratación que las instituciones financieras como JP Morgan y Citibank. Esta imposición de leyes de igualdad ignora la importancia de la meritocracia y conduciría al caos. Si los jugadores de baloncesto fueran seleccionados únicamente en función de la raza, en lugar de sus habilidades y aptitudes, entonces los juegos probablemente terminarían en empate, ya que los jugadores no podrían sumar puntos. Es crucial que las personas con habilidades y clasificaciones necesarias reciban posiciones de poder en el gobierno y otras industrias, en lugar de aquellos que se consideran políticamente correctos. La realidad es que los estadounidenses necesitan analizar detenidamente el juego incompetente y caótico de sus líderes y decir que no quieren esas cosas en su gobierno. El problema está en que las personas no entienden las consecuencias de sus elecciones. Cuando Joe Biden anunció que su vicepresidente sería una mujer y afrodescendiente, la gente debería haberse indignado. Fue una declaración insana y racista que insultó a todos los estadounidenses. Los estadounidenses deben priorizar la competencia y el mérito sobre la diversidad en su liderazgo. La analogía de Adam de que Biden es como un piloto de línea aérea borracho es ciertamente una comparación extrema, pero destaca los peligros potenciales de imponer leyes de igualdad sin considerar el mérito y la competencia. En la industria de la aviación, estas leyes han llevado a riesgos de accidentes y otros problemas de seguridad. Del mismo modo, cuando se trata de votar en el país, imponer leyes de igualdad sin tener en cuenta el mérito y la competencia podría tener consecuencias desastrosas. Si bien es importante luchar por la diversidad y la inclusión, nunca debe ser a costa de la competencia y la capacidad de hacer el trabajo. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta en un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.